Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A lo mejor me adelanto un poquito en el tema, pero tarde que temprano sé que lo vamos a platicar aquí todos y yo quisiera abordarlo ya de inmediato. Yo creo que en esto de la cultura cibernética y de manera histórica podemos partir en dos la historia, y esta historia es antes de Snowden y después de Snowden. Yo quisiera que nos hiciera favor de comentar cómo los ciudadanos de a pie hoy en día tendríamos que estar actuando, preparándonos para defendernos no del raterillo común que quiere enterarse de nuestra cuenta bancaria, sino de aquellos que sistemáticamente están interesados en la posibilidad de borrarnos de un plumazo, ¿no? Le hace gobiernos, le hace etcétera, etcétera. Entonces, si nos pudieras platicar algo al respecto, por favor. Sí, déjame comentar un par de anécdotas, cómo está el contexto. Yo soy de Pachuca, Estado de Hidalgo, y nuestro actual gobernador, a la hora de tomar posesión, desapareció el área de informática. ¿Para qué esta área? No sirve. Bueno, ya llevar que menos de un año tomar posesión en el puesto. Me habla otro amigo y me dice, oye, necesito hablar contigo porque tenemos un problema de un blog del gobierno. Ah, sí. Dice, pero no te puedes ir por teléfono. Es la primera cultura. Cosas personales no se pueden platicar por teléfono. ¿Por qué? Todo está grabado, ¿eh? Todo está grabado. Todos somos grabados. Ok, vamos sentados, ¿sí? Entonces llegamos y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que un familiar del actual gobernador me llama y me dice que hay un blog donde le están pegando por sus preferencias sexuales, cosas así, etcétera, etcétera. Y la gente del gobierno no lo puede bajar, no lo puede quitar. No, pues ¿cómo? Si desapareció todo el área, pues no tiene a nadie. Entonces digo, mira, es que él sabe que, o sea, en qué medio me muevo, y también mi hijo, creo que les comento que trabaja para gobernaciones. Y le digo, no, es que no podemos, pero tengo otro amigo que es muy bueno. Y él te dice de dónde viene, te lo puedo bajar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, ese blog sigue en pie. Así es. ¿Por qué? La falta de la cultura, ¿no? Entonces, aquí la reflexión es cosas personales, no en ningún medio digital. Así es. Nada. Ninguna información de ese tipo. Nada. Cuando un hijo entra a la Secretaría de Gobernación, desaparece todos sus blogs, todas sus redes sociales desaparecen. Currículums, teléfono, todo lo empieza a borrar, desaparecer. Hoy en día no lo encuentran en ningún medio digital. No lo hay. Porque es persona pública, aparte da clases también aquí con San Libero. No tanto, o sea, yo tengo que tener contacto con los alumnos, con mis compañeros, me tienen que ver ahí. Pero no manejo, por ejemplo, no digo ahorita, estoy en Guadalajara, estoy en el Hotel Hilton, voy a ir a comer a tal restaurante, etcétera, que mucha gente así lo hace. Y no solamente personas comunes y corrientes, políticos, empresarios, etcétera, etcétera, los han encontrado así. Entonces, la primera parte es, no suban, no hagan nada personal en ningún medio. Con eso, la primera. La segunda, todo lo que tengan en su teléfono, que no sea lo más importante. O sea, que esto no forme parte de importancia, que cuando se les pierde no lo encuentren en la mañana, porque eso ha pasado, ¿no? Que de repente, ¿dónde está mi teléfono? Y no, se vuelve uno loco. Prefiero no perder la chequera, el dinero, las tarjetas, que el teléfono. Que no sea parte de esa naturaleza. ¿Sí? Que si se perdió, pues se perdió. La información la tengo en otro lado. Nada más son hábitos, es cultura, que muchas veces no tenemos. En la parte de la escuela de informática hay un concepto que se llama higiene del software. ¿Qué es higiene? Así como nos bañamos, nos lavamos los dientes. Esa parte de higiene también tiene que ver con higiene de la información. ¿Qué tipo de información si es crítica y cuáles no? Aquí hay otro problema también muy grave. Hay la ley de privacidad de datos en propiedad de particulares y acaba de salir la ley
de datos a nivel general. Cuiden sus datos, cuiden a quienes dan su credencial de lector, vean qué uso les dan. En Ibero acabamos de tener un problema muy grave con esto, en la Ciudad de México, con un aspirante. Nos quería demandar ante el INAI por estarlo hostigando con la promoción de la parte de los posgrados. Cuando yo me acerco al área jurídica de mi universidad, ¿qué creen que me dijeron? No tenemos ningún control de eso. Tú tienes que dárnoslo. Entonces, hablo con un académico que hizo privacidad de datos en España. España nos lleva décadas en esto de la parte de la autoridad de privacidad de datos. Me dice, es que el que van a demandar no es a Pedro Solares, van a demandar a nuestra Iberoamericana. La área jurídica es la que te tiene que darte el control para contestar. ¿Qué creen? Me pidió que yo le dije a nuestro académico que él tiene ese tipo de formatos para poder mandarlo. No tenemos cultura. Una institución como nosotros, no tener ese tipo de controles. Y lo que me dicen, el jurídico es que contratamos a una empresa que lleva un año con nosotros haciendo el diagnóstico. Pues le seguirás haciendo el diagnóstico, no nos va a dar nada. Después de un año, no hay nada. Hay mucha incultura en esto de lo que es cómo manejar la información y los datos en nuestro país. Entonces, la parte esencial es cuidar nuestros datos personales, nuestra información. Ahorita van saliendo más temas. A mí me gustaría preguntarle respecto a la política pública. Yo soy Bernardo Torres, no tengo nada que ver con el tema de gobierno y de computación tampoco, pero sí estoy preocupado por que no exista la suficiente herramienta legal para penalizar gente que es pues vándala cibernética, y me interesaría que nos explicara cómo estamos ahorita y qué modelo de país con respecto a la legislación podríamos tomar de referencia. Casi todas las lo voy a contestar con casos reales o anécdotas que me han pasado o que he escuchado o que le han pasado a mis compañeros. Yo coordino también una maestría en gobierno de tecnología de información. ¿A qué nos dedicamos ahí? Pues nos dedicamos a la parte de la gestión y la administración de lo que pasa en toda la tecnología, en todas las áreas. Cuando estaba yo diseñando hace unos 5 años, me estaba apoyando en un focus group y uno de ellos, un español. Ellos, España entra muy fuerte en la área de tecnología de información por la Comunidad Europea. Entonces, todo lo que hay en la Comunidad Europea es obligación para los españoles. Entonces me dice, oye, te falta aquí en tu maestría una materia que también tienen ustedes, aquí me la acaba de enseñar Álvaro, que es normatividad y estándares y legislación de tecnología de información. Y yo me resistía. Sí, oye, doctor, pues nada más tenemos la ley de privacidad de datos hace 7 años. Y luego tenemos la ley de comercio electrónico. ¿Y qué más hay? No creo que este país, tarde o temprano, ¿sí?, los organismos internacionales le van a exigir a México normatividad. ¿Sí? Tiene que entrar a la normatividad para que esté dentro de las legislaciones a nivel internacional. Entonces, ya platicando con más personas, me dice, oye, tiene toda la razón el doctor, vamos a meterla, aunque ahorita México no tenga tantas leyes. Y hoy en día es de las materias que más demandan mis alumnos. ¿Por qué? Porque no existe realmente. Vemos normatividades que hay en europeas, en Estados Unidos, esta de los cookies de los españoles. En México, desafortunadamente, nuestros legisladores tienen muy poca cultura de lo que es la parte de la informática, la computación y la seguridad. De hecho, conocemos muy pocos abogados que conozcan el tema de tecnología. El derecho informático en este país está casi abandonado porque casi no hay instituciones educativas que generen abogados que estén dentro del derecho informático. Tenemos una escasa formación de este tipo de abogados y los que son carísimos. Quiero platicarles otro caso, igual de la universidad. Resulta que uno de sus compañeros es demandado por una dama porque la hostigó cibernéticamente con pornografía.
¿Qué hicieron la parte de recursos humanos de mi universidad? Nada. ¿Por qué? Porque no tenían cultura de lo que era esto. Tenemos también nosotros en la maestría una persona que está certificada como auditor de tecnología de información por un organismo internacional. De hecho, la última referencia, ¿qué me pidió la referencia? ¿Ya se fue la chica? ¿No? ¿Anda por ahí? No, es de ISACA, él es expresidente de ISACA Capítulo México. Entonces le pido, se acerca la compañera, sabe que él es mi amigo, me dice, oye, ¿sabes qué pasa esto así en el sindicato? Así está de esta manera, ¿quién nos puede ayudar? Ellos cobran muy caro, o sea, la gente que se dedica a esto cobra carísimo, cobra por hora y en dólares. Y le digo, oye, ¿sabes qué pasa? Esta es una compañera así en el sindicato, a ver, vamos a platicar. Las pruebas que ofrecían ellos eran impresiones de la forma en cómo la había hostigado a la dama. Era lo único que presentaban. Y para eso, para el jurídico de la universidad, eso era suficiente para poder castigar al compañero del sindicato. Entonces entra el auditor, nuestro amigo, dice, oye, es que esto en la legislación, en la ley dice que así, así, y esto no es válido. Estamos dándonos la pantalla, el correo, para que yo le dé seguimiento y vea de dónde salió esa dirección. Si no, no es válido. Pero ¿qué creen? Deben castigar o suspendido a nuestro compañero 15 días sin goce de sueldo. Al final, no le hicieron nada porque el perito determinó que no tenía ningún sustento en lo que le habían hecho. Se comete este tipo de atropellos, ¿sí? ¿A la luz de qué? De la ignorancia de las leyes informáticas. Hoy en día estamos en ese proceso. Nos falta mucho de la parte de la legislación. Nuestros diputados y nuestros senadores, las dos cámaras, tienen muy poca cultura. Yo he asistido a algunos eventos donde se hacían política pública acerca de poder generar una Secretaría de Estado en tecnología de información, porque no la tenemos, ¿eh? El máximo organismo que tenemos en la área de tecnología es el CONACYT, pero sí que dar becas, ¿sí? Y eso a veces. Entonces, en otros países hay ministerios de tecnología de información, de ciencia, que son como la SEP, que regula, entre comillas, toda la parte de educación, la parte de la agricultura, la parte del turismo. Pero en nuestro país no tenemos una Secretaría de Estado de Tecnología de Información. Por lo tanto, no hay un sostén de donde emanen políticas públicas para hacer leyes que sean aprobadas por nuestras cámaras que no tenemos. Es como estamos. Mientras no exista esto, los presupuestos, acaban de comentar que algunos programas que tiene el gobierno federal los acaban de suspender. Uno que se llama México First, que se acaba a proporcionar cierta cantidad de dinero para hacer capacitación y certificaciones a nivel nacional al área de TI, a partir del 1 de este mes quedó suspendido. Y así varios programas internacionales del gobierno federal, uno que se llama el TECBA, para poder detonar empresas de startups de alta tecnología, también está suspendido. El único programa que queda se llama ProSoft. O sea, el gobierno ha suspendido los apoyos al área de tecnología de información. Nos falta mucho. Buenas tardes. Me llegan avisos o sé por ahí que luego cuando ves una página dice HTTP y luego la S y que esas son seguras. ¿Sí es cierto o no? No tanto. Bueno. No. Gracias. Por ahí también existe los sellos de seguridad. Hay una empresa que se llama aquí Amipsi, son de internet, que te dice, para tus transacciones que sean seguras, ten mi sello de seguridad. Eso se aplica mucho en España. Hay empresas españolas que te dan el sello junto con la privacidad de datos. Ahí sí se puede. ¿Por qué? Porque ya hay una legislación. Está legislado eso. Aquí todavía no. De hecho me decían, oye, el Ibero, cuando hago transacciones, ahí en la Ibero en Ciudad de México, ¿no tiene la S? ¿Es segura mi transacción? Pues no tanto. Buenas tardes, excelente plática. Gracias. No soy muy versada en tecnología de este tipo. Sí uso computadora, lo mismo que celular, pero me llamó la atención cómo proteger el celular. No sé.
Bueno, hay primero, no toda su información personal la traiga aquí. Es la primera parte. Segunda, por ahí hay unas cosas que se llama el Bluetooth y compartir datos. Búsquenla dónde está y que siempre estén desactivados, porque ahí pueden entrar. Por lo más recomendable es cosas delicadas, confidenciales, cosas particulares, número de tarjetas que traemos aquí, no nos traigan, no nos carguen aquí. Úsenlo para lo que es comunicarse. Hemos desvirtuado esto. Yo le llamo mi oficina móvil a esta cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues aquí traemos todo. Y el día que una mañana a mí me pasó, no lo encontraba, me volví loco. ¿Dónde estaba? ¿Sí? Entonces, desde ahí empecé a aprender que las cosas las tengo que tener en diferentes partes, ¿sí? Segmentadas. ¿Por qué? También en la computadora pueden entrar, el ransomware, lo hackean, uno puede entrar y dice, bueno, aquí tengo todo, mis cuentas de banco, tengo aquí mis claves, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ustedes saben que hay una parte de la internet que le llaman internet oculta, la internet oscura, donde se venden estados de cuentas que tienen dinero. No es delito vender la información. ¿Cuál es el delito? Entrar por el dinero. ¿Sí? Entonces, los hackers dicen, mira que esta cuenta tiene tanto, te la vendo, dame tanto. Me pagas cuando estás adentro, cuando ya lo obtuviste. ¿A quién agarran? Saca el dinero, no al hacker. ¿Sí? Entonces, es cultura nada más, ¿no? Otra vez, es como la higiene. No traigan cosas personales en esto. Y compren siempre el celular que tenga menos cantidad de memoria. ¿Por qué? Porque les hace el hábito de borrar cosas que no sirven. Es como en la casa, ¿no? O en la oficina, hace algún tiempo me dice una persona del aseo, oiga, le iba a poner otra caja, pero entre más cajas le ponga, más cosas va a meter. Tiene usted toda la razón. Así pasa con el celular. Cuando vamos a cambiar el celular, ¿cuál es la nueva versión y cuál es el que tiene más capacidad? Ahora piensen a la inversa. ¿Cuál es el de menos capacidad? ¿Por qué? Porque vamos generando hábito y cultura de que lo que no nos sirva, lo desechamos, si no acumulamos. ¿Y lo que se borra, qué tanto se borra? También no se borra por completo casi nunca. Hay un concepto que se llama forencia. Hay certificaciones en forencia. El Council tiene acerca. La institución que más ha trabajado en esto es el Instituto Politécnico. Tiene un laboratorio mejor que el gobierno sobre forencia, cómo restaurar y recuperar datos. Sí, existe un software en el cual uno dice lo borro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. No es cierto, no se borra. ¿Por qué? Porque eso trabaja con ¿qué? Con impulsos eléctricos, ceros y unos. Es como un tatuaje permanente, ¿no? Entre más esté yo quitándole, no se va a borrar, ahí ya quedó. Sí. Perdón. Buenas noches. Mi duda es, bueno, son dos. La primera, por una cuestión legal, yo contraté un forense para que hiciera un seguimiento de un correo que me llegó y de dónde salió y a quienes no lo enviaron. Esa sería una, mi privacidad estuvo expuesta por el forense con mi anuencia, pero está expuesta igual que la de todos mis compañeros que estuvimos en esa situación. ¿Se puede legislar eso? ¿Está legislado en algún lugar del mundo eso? O sea, sí, los europeos lo tienen legislado. Y en ese mismo sentido, y ahora que habla usted de hacer una cultura de esto, hay personas que usted conozca que tienen ese chip, voy a usar la palabra, de tener una vida virtual, digital y una vida palpable, muy, muy marcado o… Sí, es cultura, cuesta mucho. Le digo que, perdón por utilizar el ejemplo de mi hijo, tiene 30 años, él estuvo trabajando en Europa haciendo privacidad de datos, es la persona que hizo privacidad de datos, él lo hizo como a los 27 años, estuvo en España en una que se llama la Big Four, una de las grandes empresas,
el ser mexicano, en ir a otro país, estar solo, tener esa edad, le da la madurez. Cuando él regresa muy, muy maduro en la parte personal, la parte física y la parte digital, porque se da cuenta de muchas cosas. Cuesta, pero sí se hace. Cuando entra a gobernación, empieza a borrar todo. ¿Sí? Cuando empieza a ver la parte de privacidad de datos, empieza a borrar currículum, empieza a decir, oye, que subieron, tuve un problema muy fuerte con la universidad, porque es la clase con nosotros. La universidad le sube en un evento el currículum, él lo encuentra, y no, hombre, los puso. Entonces a mí me habla el área legal y me dice, oiga, ¿por qué me dijo que no sé qué? Oye, espérame, ¿de quién me está hablando? Pues usted, Fernando Solares, no, yo me llamo Pedro Fernando Solares, ese es mi hijo. Y así pasó, estuvo muy fuerte el problema, pero fue cultura. Entonces, sí, hay cultura, sí, y hay que hacerlo con los jóvenes sobre todo. No sé qué tanto le fue con la gente de que le hizo forencia. ¿Usted revisó que tuviera algunas certificaciones? Claro. Aquí hay una parte de la Fiscalía que se llama Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Yo contraté un forense especializado en cuestiones digitales y la persona entregó en el tribunal el seguimiento de todo lo que pasó. Del correo que me enviaron a mí, que nos enviaron a los compañeros con una indicación y que después negaban que la hubiesen hecho para todos. Entonces, él hizo el seguimiento. Yo ya no volví a hablar con él porque fue una transacción nada más de sus servicios, pero finalmente me quedaba la duda de qué tanto se legislaba, y ahora que lo decía usted, qué tanto se puede legislar como la vida privada de uno para no verse expuesto como su compañero de la Ibero, de decir, bueno, si yo le envié a la señorita es porque yo tenía su correo, ¿no? Claro. Y teníamos una comunicación. Y si ella se sintió agredida y jamás me mandó a decir, ¿sabes qué? No me vuelvas a mandar esto, pues no veo yo el caso, ¿no? O sea, en ese sentido de lo legal. Sí, eso hay. De hecho, le comento, si ustedes cuando contraten a alguien así o le pidan consejo a alguien, vean su historial profesional. Aquí hay mucho chantaje. Hay gente que se cree, que sabe, pero realmente no se hace y cobra muy caro. Entonces hemos encontrado gente que brinda certificaciones en seguridad y las avala él mismo. Y cuando les preguntamos, bueno, ¿y tú? ¿Quién te avala? Mi experiencia es que tengo mucha… No, esto ya no es así, no estamos inventando el hilo negro. Hay asociaciones internacionales profesionales que tienen certificaciones que están avaladas a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, aquí es cuáles son tus credenciales de certificaciones que tienes. La persona que les digo, presidente de ISACA Capítulo México, parte que integra a ISACA Internacional, el primer auditor que tiene la Comisión Nacional Bancaria y tiene certificaciones en varias áreas de la tecnología de información. Entonces, todo su currículum avaló el dictamen que hizo. Sí, yo tenía que presentar un peritaje y ese fue así, en ese sentido. Correcto. Y él tuvo que decir a qué horas abrió cada quien su correo y de qué máquina, de qué IP la abrió. Así es. ¿De qué dirección? Es correcto. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va en este sentido. Creo que de alguna manera quiero retomar el punto que tomó aquí el compañero. Por una parte, es cierto, están los hackers, gente descarcerada a lo mejor, que hace un buen negocio del tráfico de datos, que expone nuestra información, ¿no? Pero también está esta otra parte de compañías con renombre como Microsoft, Yahoo, Google, que son quienes realmente tienen toda la información de lo que somos. Y bueno, esa sugerencia de decir, no metas tu vida personal en la computadora, no la digitalices, me parece pues una sugerencia prácticamente imposible. Esta información llegó para digitalizarse y cada vez vamos a estar más digitalizados en este mundo que torna a ser digital, ¿no? Y virtual. Entonces,
cuando se habla de legislación, tomando como ejemplo la legislación mexicana, que parece ser muy burda, pues la legislación internacional tampoco parece estar dando una respuesta favorable para nosotros en relación a que no se metan en nuestra vida privada, no a ese nivel, ¿no? Anteriormente veíamos que la manipulación de la información se hacía a través de la televisión, la manipulación del pensamiento de la gente, y ahora se hace a través de estos medios digitales como son las redes sociales, ¿no? Yo creo que esto tiene grandes implicaciones en nuestra vida cotidiana, de aquí en adelante, para los próximos 100 años tal vez. Creo que va a revolucionar en gran medida nuestra sociedad y me gustaría que platicáramos de eso. No sé si… No, muy de acuerdo. O sea, es cultura, ¿no? Esto comentaba una persona que es mexicano y por cierta razón se fue a Canadá. Estuvimos en la presentación que hizo Pricewaterhouse, una Big Four en esto, sobre el estudio de la privacidad de datos en México. O sea, él decía, hemos pasado algunos boom como el del año 2000, ¿no? O sea, cuando iba a llegar el año 2000, se iba a caer todos los sistemas porque no estaban preparados para eso. Pasa lo mismo ahorita. O sea, el paradigma de hoy pues no va a ser igual al paradigma del mañana. Lo que yo comento es, no se va a digitalizar, sí, pero no siempre traer el mismo dispositivo. ¿Sí? Porque el problema es que no tenemos la cultura de respaldar. Esa es una. Dos, ¿cómo vamos a vivir con esto? Pues sí, podemos vivir de una manera de no guardar todo, de lo más personal, saber dónde lo vamos a poner. Es cultura nada más. Y son hábitos los que tenemos que hacer. ¿Hacia dónde va todo esto? Una vez más, esto va a que vamos a tener autos que se van a manejar automáticamente, nos vamos a subir y nos va a llevar. En la casa vamos a pedir nuestro refrigerador al supermercado que nos surta. Se van a estar manejando los datos. Pero posiblemente en ese paradigma ya va a haber legislación. A lo mejor el software ya va a estar más robusto y va a estar encriptado. ¿Sí? Hoy en día no hay eso. ¿Quién lo va a ver? ¿Nuestros nietos o nuestros nietos? Posiblemente. Pero hoy en día, a nivel mundial, tampoco hay esto, ¿no? Por eso hay tanto problema en la parte del Internet, sobre todo cuando hay problemas en la parte de comprar de un lado a otro, a quién se le paga el arancel. Todavía no hay nada de eso. Se quiere legislar el Internet, o sea, la gobernanza del Internet. Ya va muy por arriba. La tecnología va muy por arriba y la legislación va abajo. Y no se ha alcanzado y no se va a alcanzar. ¿Cuándo? No sabemos. Lo que tenemos que generar, por eso la práctica, cuando me comenta Maya, ¿cómo le ponemos? Cultura, o sea, una cultura. No la tenemos. Otros países, por ejemplo, los norteamericanos, ¿cuántos fraudes hay? Enormes. Países de primer mundo, aunque esta legislación se puede burlar, lo han hecho. Hoy en día, ¿qué podemos sugerir? Únicamente tener cultura de estar trabajando, tener cuidado en la parte digital, saber qué ponemos en dónde y cómo lo ponemos. Sí, todavía no hay más de cómo protegernos. ¿Por qué? Pues hay mucha falacia en esta área todavía. No está madura, ni a nivel internacional, ni a nivel de México. Esa es la realidad. Con gusto, con gusto. Micrófono, por favor. Me presto el mío. A mí me interesa saber si… En algunos colegios de contaduría, colegios de ingenieros, colegios de abogados, si tú te sales fuera de los principios éticos, inclusive eres penalizado con el retiro de tu licencia, con tu patente, ¿no? Con tu título profesional. ¿Qué tan avanzado está este tema en áreas de los egresados de informática? Y bueno, atrás sigue habiendo gente que está fastidiando no solamente patrimonios de gente rica, sino también de patrimonios de gente pobre, y parece que
que las mismas instituciones no promueven el que exista este tipo de vehículos legales para hacer a un lado pues a estas personas que hacen daño. Sí, esto del código de ética, me llamó mucho la atención lo que Álvaro, cómo maneja su término de su materia, ¿no? Normatividad y ética en la parte de la legislación de esto, de la parte de la tecnología de información. Sí, en los médicos, ¿no? Se maneja mucho esto. En esta área no hay mucho avance. O sea, cuando alguien, por ejemplo, sale con algún título de seguridad de la información, pues no tenemos acuñado todavía un reglamento de ética. Nosotros trabajamos eso por la parte del sistema administrativo jesuita, ¿no? Por los jesuitas y por la parte humanística. Pero yo no he encontrado, no sé, Álvaro, tú sí has encontrado en el estudio que has hecho acerca de esto de la parte ética, de cómo se maneja. La verdad es que yo no lo he encontrado. No he visto nunca conozco de los abogados, de los contadores, etcétera, de los auditores sobre todo, ¿no? Pero ISACA empezó como una asociación de auditores normales de contabilidad, de ahí se pasó a la área de tecnología de información. Ellos son los más avanzados, pero yo nunca he visto un código de ética de ellos, ¿no? Álvaro también ha hecho estudios acerca de cómo está esta área y no sé, Álvaro, si tú… No, prácticamente igual, códigos de ética, este tipo de cosas, no he encontrado ni nacional ni internacionalmente que existan. O sea, realmente cada quien se va moviendo un poquito desde su propia ética, su propio sentido de lo que está bien o lo que está mal. A lo mejor sí sería una buena oportunidad, una buena área. Sí, tener una escala de valores, ¿no? A la hora de que egresen, tener… Porque se maneja eso de información, lo que comentaba, la pregunta que hacía, ¿no? La parte de la persona de forencia, de cómo iba a manejar la parte ética de la información. Sí, sigo parando, exacto, así es. Sí, no, esa parte no existe. Hola, buenas noches. Acá. Sí, tiene mucha razón, hace falta mucho el enriquecimiento de la cultura para una ciberseguridad. Y bueno, sobre lo que comentaba hace rato de que no hay rastro sobre la información que queda, que queda rastro por los unos y ceros. Bueno, yo vi una presentación en el Campus París 6 de Andrés Velázquez, el de ciberseguridad. Sí, buenísimo Andrés. Y él dijo que sí se llega a perder a veces la información, pero sobre todo en discos de estado sólido. Entonces, ahí usted… No, mis respetos para Andrés Velázquez, es un tipo profesional. Sí, lo hemos tenido en la universidad varias veces, es muy connotado. Tenemos también gente ahí que se dedica a la forencia. Entonces, a veces es donde te queda la duda, ¿no? Sobre todo cuando ellos que ya manejan niveles de software muy elevados, en donde dicen, pues es muy difícil que te arrastren. Solamente alguien superior a mí lo puede hacer. Nada más es eso. Pero mis respetos para Andrés Vázquez. Así es. Y bueno, mi segunda pregunta es, ¿qué opinas sobre este círculo que se llama Hacking México? Que es un grupo de personas que se dedican a enseñarle a la gente cómo entrar a la privacidad de las personas en cuanto a informática. Mira, esto lo iba a dejar al final, pero pues que muy buena pregunta. Platicando con Álvaro, que lo conocí vía correo, por primero nos conocimos vía correo, después vía telefónica y hoy en día por fin ya personal. Le comentaba que desde la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, estamos lanzando una iniciativa, ahorita que empecemos nosotros a hacer nuestra especialidad en seguridad de la información, en generar un observatorio nacional ciudadano de la seguridad de la información. Otros países lo tienen, nosotros no lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y invitamos al ITESO, invitamos a la U de Nuevo León, a los planteles que tienen este tipo de programas, invitamos a gente de empresas ciudadanas como Velázquez, como ISACA, como Pricewaterhouse,
como Ernst & Young, como ALAPSI, la Zona Latinoamericana de Profesionales Iguales de la Información. Estamos por invitar a la Policía Cibernética, es decir, aglutinar a todos los entes. ¿Por qué? Porque hay mucha falacia en esto, como les comento. Y no hay un organismo que aglutine a la gente que puede diseñar, ¿sí?, normatividad, que puede diseñar parte de la escala de valores, de éticas, de códigos, de este tipo de grupos, si es bueno o es malo, ¿sí? Alguien que tenga, ¿sí?, la voz y que diga, esto es así, porque estamos así desdegradados, ¿no? Oye, ¿qué oye, ¿quién es Pedro Solares? Va a decir, es que dijo esto, esto y esto. Sí, me respeto, estuvo mal, no sirve. Entonces, lo que tenemos que hacer es aglutinarnos como sociedad mexicana y tener este tipo de iniciativas y retener a todos. O sea, no queremos ser exclusivos. Esto es nada más academia y la parte de Microsoft, la parte de Cisco, eso no sirve. No, lo que queremos hacer es de manera integral también incluir al gobierno para generar cultura de la seguridad de información en este país. Entonces, es una propuesta que traemos, ya hemos hablado con muchas personas, con abogados, ¿sí?, para lanzar esta propuesta el próximo año, porque no hay nada. Entonces, si no hay nada, pues qué bueno, ¿no? Ya, a ver, cada quien haga lo suyo. No, lo que queremos es armar este observatorio y empezar a dar referencias, a hacer este tipo de eventos, ¿sí?, traer expertos en área de derecho informático, en área de hackeo, etcétera, etcétera. Esa es la iniciativa que traemos. ¿Es bueno o no este tipo de sesiones? Déjenme comentarles que yo inicié esto hace algunos años y en mi universidad era yo satanizado por enseñar a los jóvenes hackeo ético. ¿Cómo es posible que esta universidad, siendo de inspiración humanista, le estemos enseñando a los alumnos así, así? Ya saben que siempre hay detractores, ¿no? Entonces, hemos pasado mucho, no somos improvisados, conocemos a una gran cantidad de personas que se dedican a esto, pero una vez más, estamos ¿qué? Desgregados. Lo que queremos ahora es hacer este tipo de iniciativas para aglutinar a la sociedad y poder generar cosas que impacten a la sociedad mexicana. Muchas gracias. Hola, buenas noches, soy Gilberto Magaña, agradezco la conferencia. Creo que se han tocado temas muy delicados, sobre todo cuando se ve desde perspectivas de la comunicación, de la transparencia, del acceso a la información, que también las fronteras se han movido mucho con la revolución tecnológica y hay como una expectativa muy alta desde la votación electrónica, por ejemplo, que se ha venido implementando en muchos procesos, no solo los políticos, dentro de las empresas, por ejemplo, hasta el manejo de la información periodística. Y hemos visto también la crisis que viven muchas empresas periodísticas por la inseguridad de otro tipo, la tradicional, digamos, de la delincuencia organizada, que ojalá ya no fuera tradicional, claro, pero que está encima de este grupo de gente que quiere informar a la gente sobre lo que no alcanzan a saber en su vida diaria. Entonces, creo que la revolución tecnológica ha hecho eso de correr las fronteras de preocupación de los temas de interés público, la expectativa de qué debe de hacer un profesionista frente a información que no es accesible. En el ámbito internacional yo tuve la oportunidad de traducir un artículo de Robert Monniot que habla sobre la deontología de la información referida a la votación electrónica. ¿Cómo son seguras las máquinas de votación electrónicas? Del inglés, ya tiene varios años el artículo publicado, pero nos preocupa o me preocupa cómo se pueden interrelacionar las experiencias positivas desde los códigos de ética de las profesiones que hay en la parte periodística y de la comunicación hacia las prácticas, las buenas prácticas o las prácticas éticas del gobierno digital, del gobierno electrónico. ¿Y cómo lo ven ustedes? Me llama mucho la atención pues el tema tan sensible de la falta de legislación, donde se discute demasiado también si necesitamos más leyes o mejores aplicaciones de nuestras leyes. Aquí en México, culturalmente tenemos demasiadas para ciertas cosas y no las hay en otras. Entonces, por ejemplo, los periodistas buscan más autorregularse al interior de una empresa
que ser regulados por leyes de orden federal o generales. Entonces, no sé cómo ve usted las prácticas autorregulatorias como un modelo a seguir o como una buena práctica a seguir desde ese ámbito que usted maneja. A corto plazo, como mencionaba aquí el compañero, es el paradigma y el mundo no lo vamos a detener. Esto es parte de nosotros. A como estamos actualmente, uno de los que están regulando es el sector financiero. El sector financiero está regulado por todo esto. Y no son leyes generales, son de lo que más hay regulación ahorita es el sector financiero en este país, con estos temas. Ellos sí tienen que seguir esto y esto, pero dicen específicamente es para el sector financiero. Lo mismo pasa con los periodistas. Tenía que en estos momentos tener leyes o normatividades muy específicas para el ámbito de la comunicación. En la universidad hay un departamento de comunicación y al cual presidente le comentaba yo hace rato a Maya, él es de comunicación y él está a cargo de la presidencia de la Sociedad Mexicana de Internet. Él es el presidente. Entonces, desde ahí pues, están viendo la forma en cómo legislar para la parte de los periodistas. Entonces, yo creo que sería bueno empezar por áreas, por nichos, que son los más delicados, que es el periodismo y que es la parte financiera que ya está. Y después, si hay leyes generales, pues adelante, si no, pues cada quien tiene su normatividad en la parte específica de su profesión. Por ahí podríamos empezar. Esto sería muy bueno para el observatorio. Imagínate aquí tener gente que se dedique al periodismo digital, ¿no? En esta parte del observatorio. O sea, cómo generar políticas públicas para estas áreas. Es el propósito que tenemos con el Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad de la Información. Aglutinar este tipo de profesionales que están inmersos en estas áreas. Sí, buenas noches. Bueno, pues retomando un poco la última pregunta que hacía nuestro compañero, justamente en este tema de, por ejemplo, de la legislación que ya tienen sobre la información financiera en México y que podría ser inclusive periodística, digo, obviamente en algún punto llegaste a tocar inclusive cuestiones de ciencia ficción en donde pues a lo mejor las computadoras podían controlar casas inteligentes. Yo quisiera llevar un poco unos pasos adelante, a lo mejor a la historia de la humanidad. Digo, dicen que ahora el presidente de Estados Unidos ganó por las redes sociales casi, porque era el rey del Twitter, etcétera. Yo quisiera saber cómo es el contexto global. Sé que dicen que es poco o nulo la legislación o un código inclusive ético que se dice que no hay. En el tema, por así decirlo, de una segunda guerra fría, pero en el sentido informático, ¿no? En el sentido de que, oye, pues a lo mejor, no sé, empiezan a meter gente de Estados Unidos virus a sistemas gringos o a sistemas, rusos o de algún otro país que empiecen a saquear dinero de entre estados, por así decirlo, que se vuelva una guerra, pues sí, donde la informática pues es un arma más fuerte que a lo mejor que las armas biológicas o las nucleares que se han creado. Es en ese sentido en donde quisiera aunar qué chispas sí podrían detonar algo así de caótico y qué tan posible es que no, bueno, que pudiera no serlo así. Entonces, pues simplemente me gustaría que nos comentaras tus perspectivas al respecto de esa intriga que tengo. No es esa ficción lo que estás comentando, ¿eh? O sea, todos mundo sabemos que el presidente actual de Estados Unidos tuvo contacto con gente muy fuerte del hackeo, con los rusos sobre todo, y que fue el que le movió por ahí el espionaje contra su contrincante, etc. ¿Que lo hay? Sí lo hay. Y no fue ciencia ficción. Otro es el famoso malware que le cayó a Telefónica. Se inundó. Ese también cayó en la Secretaría de Gobernación de algunas empresas y que no dijeron nada. Que hay empresas donde entran los hackers, les clonan y les interceptan sus información y les piden rescate, así es. Que no se publica, también. Que puede haber o ya existe guerra entre ciertos países en la cual penetran. ¿Sí? El FBI está penetrado. Ahora,
Dicen que este ransomware que cayó de Telefónica fue sacado del FBI, que ahí lo estaban haciendo. Es más, hace muchos años comentan que este tipo de malware es creado por las propias empresas. En aquel entonces decían que IBM, Microsoft, hacía este tipo de virus y que ellos son los, para poder vender los antivirus, ellos lo hacían. ¿Sí? En fin, hay una gran cantidad de ahí de, bueno, Anonymous, ¿no? Por ahí ustedes han escuchado hablar de este grupo. ¿Qué tanta verdad o qué tanta ficción existe? 50 y 50, en lo personal. Sí los hay. Les platico un caso. Tuvimos un evento sobre software. Llevamos a un hacker, se llama Easy Council. Easy Council es una empresa internacional que sus buenas prácticas, sus estándares lo maneja la NASA y lo maneja la Armada de los Estados Unidos. Son certificaciones que tienen. Entonces llegó y dice, bueno, les voy a hacer aquí una prueba. Vamos a entrar a una red social, escojan un nombre, voy a entrar, les voy a decir su papá, su familia, dónde estudia, cuánto dinero tiene su papá en la cuenta, etc., 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 al azar. ¿Saben por ahí? A ver, entró el hacker y aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Lo hacen? Sí, sí lo hacen. Nada más que aquí hay el hackeo ético y el ransomware, ¿no? Hace muchos años tuvimos un académico ahí en la universidad, un doctor en seguridad de la información por Francia. Él es el actual director de seguridad de la información del Banco de México. Entonces él nos comenta que en aquel entonces compraron todo un sistema sofisticado para el Banco de México. Lo mejor. Ahora, ¿y cómo lo probamos? Ya tenemos lo mejor. ¿Qué hacemos para probarlo? Ahí dijo, búscate un hacker. ¿Y cuáles son los buenos? Estados Unidos. ¿Quiénes? Los veteranos. Vete ahí a tal campo, ahí están los buenos. Se fue. Ya platicó con ellos y ya les explicó todo, ¿no? Entonces, en México no hay quien quiera hacer esto para el Banco de México. Dice, bueno, a ver, ¿cuánto nos ofrece? Tanto. No, vamos a hacer esto. Si yo logro penetrar, vulnerar tu sistema, lo doble. Y si no puedo, no me pagas nada. ¿Qué te parece? ¿Qué creen ustedes que dijo el doctor? ¿Que sí? Perdió. Ganaron los americanos. Así es. Y eso fue hace ya un buen tiempo. Sí hay. Pero una vez más caemos en la parte ética. Hay gente que entra nada más por el gusto de decir voy a penetrar. No hace nada. Es el cracker, ¿no? Entonces hay gente pues que entra y ahora dice pues voy a cobrar. Bueno, ya está el micrófono. Bien, muchas gracias. Gabino Cárdenas. Gabino, buena tarde. Bueno, mi pregunta tiene vinculación con las dos anteriores precisamente, pero aquí en México. A raíz de lo importante que sería una votación electrónica. ya, el gesto parece responder, ¿no? Es decir, la confiabilidad en relación también con la ética. Y yo me pregunto, a ver, independientemente de nuestra postura política o preferencias por partidos, ¿no? ¿Qué tan posible es vulnerar el PREP como para darle el triunfo a un candidato en el que están N cantidad de intereses económicos, N cantidad de intereses políticos en el país, en un estado, mantener X, ¿no? ¿Qué tan vulnerable es ese PREP? Sí, sí lo hay. Bueno, no recordemos qué hizo Manuel Bartlett en aquel entonces, ¿no? Y no estaba tan sofisticado el sistema todavía. Nada más dijo, se cayó. Y ya. Hoy en día todo es penetrable, todo se puede vulnerar. O sea, no hay seguridad 100%, no existe la seguridad 100%. No existe. Para esto de votación, ustedes saben que
el sistema que tenemos nosotros, la parte física es muy corruptible, por eso no se cambia. O sea, el proceso que tenemos electoral en nuestro país es muy corruptible. Imagínense esto del Estado de México. Tenían ya la noche del domingo, ¿qué porcentaje? 90, 95%. Y dijeron, vamos a tardar 2 días todavía en dar el veredicto. O sea, que si pueden contar y tener el 90-95% ese día, ¿se tardarían el 5% 2 días después? Bien. No. Muchas gracias. No, para. Sí, siempre hay intereses. Y en la medida en que vamos reconociendo la fuerza de estos intereses, es que los sistemas se vuelven más vulnerables, ¿no? Pero yo me voy más allá, yo me voy al caso de Estados Unidos, la gran superpotencia. Estados Unidos tiene 2 golpes en cuestión de su seguridad de información que lo hace caer en un declive, ¿no? Bueno, ya venía, dicen que el declive venía desde antes, pero lo que hace primeramente Julian Assange y lo que hace después Edward Snowden es prácticamente entrar en su sistema, así como en la película esta de que entran en la nave del alienígena, sacan la información y se cae en la nave, ¿no? Entonces, parece ser que está en este estado de Estados Unidos. Fíjense de qué instituciones estamos hablando, de la NSA, se roba información sensible, información que lo mete en conflicto con otros países por cuestiones de espionaje, no solamente a sus ciudadanos, sino a sus gobiernos. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos darnos cuenta de que en verdad no hay un sistema 100% seguro, pero además también creo que vale la pena centrar en esto la atención, es la de los bancos, porque ahorita está muy en boga esto de la amenaza nuclear, de una guerra nuclear entre Corea, Estados Unidos, Rusia, etcétera. Pero la verdad es que si se ataca un banco, la economía de un país colapsa. A mí lo que me gustaría platicar, o la pregunta es, ¿por qué no se han hecho ataques a los bancos? ¿Por qué no se ha hecho colapsar una economía con un banco, con un ataque a un banco? Esa sería mi pregunta. No, pero ibas a comentar antes de preguntarme, ibas a comentar. ¿Qué iba a comentar? Lo del banco. O sea, ¿por qué no? Okay. O sea, yo sé que se ataca a un banco y es así como esto que dicen de la tormenta solar, de que la economía colapsa, más bien se paraliza y pues no hay ni para ir a comprar agua al Oxxo, ¿no? A ese nivel pueden llegar las cosas en un ataque a un banco, porque la economía se paraliza. Los bancos tienen normatividades más fuertes y seguridades más fuertes que cualquier otro sector. Entonces, los bancos están muy, muy cuidados. Los comentarios hace rato con la persona que fue a una cajera, están vigilando. Los bancos lo que hacen es ir cambiando sus tipos de seguridades. ¿Que puede ser vulnerable? Pues sí. ¿Qué tanto tendrían que tener sofisticados un hacker para eso? Pues les conviene más atacar otro tipo de cosas que poder ser detectados por un banco. Yo creo que aquí es de percepción de los hackers, ¿no? Que los bancos están más sofisticados y pueden ser detectados más rápidos que haciendo destrozos o haciendo penetraciones en cualquier otro sector. Por la cantidad de tecnología que tienen los bancos, ¿no? Y de protecciones y de todo tipo de cosas. Como comentábamos con el Banco de México, ¿no? Sí, pero hay también dentro de los hackers tienen su ética, ¿no? Por decir, es como las prisiones, ¿no? Los prisioneros, hay éticas en las prisiones. Es como un hacker dice, ¿a dónde voy? Pues la parte más difícil. ¿Dónde es? Pues es ahí. Muchos no van por la parte monetaria, sino por la satisfacción de penetrar ese tipo de sistemas. Sí, bueno. El avance que hemos logrado es por el avance de la física. Ahorita se utilizan los sistemas binarios, o está encendido o está apagado, o es 0 o es 1. En un futuro próximo entrará lo cuántico, los qubits.
Es decir, que puede estar encendido y apagado a la vez. Va a tener mucho mayor seguridad, pero también va a haber hackers. La ciencia no se va a poder detener y va a ir a la par el avance de las ciencias físicas. Donde estamos atrasados es en la cultura en general, en la educación, en todas las áreas. Eso resume todo lo que hemos platicado, ¿eh? Esa es la realidad, así es. Los paradigmas van a ir cambiando, ¿sí? Vamos a tener nuevos cambios de paradigmas, así es. Pero también, cuando existe la parte de seguridad, viene la parte de la inseguridad y ahí se van. Entonces, el conocimiento siempre va evolucionando, la ciencia siempre va a ir ahí. Y siempre va a haber la parte buena y la parte mala, la parte oscura y la parte blanca. Eso, como seres humanos, nunca lo vamos a quitar. Sí, mi nombre es Marco Cabrera. Hola Marco, buenas noches. Ya noche, porque ya. Sí. En el mismo sentido que él decía, por ejemplo, estamos hablando de los hackers, pero de esos que se contratan para hacer ciertas cosas, pero que el propio gobierno tuviera sus propios hackers para atacar a otros países. O sea, el propio gobierno. O sea, si yo tengo un enemigo que es Corea, ¿por qué no lo ataco directamente, como él dice, a los bancos y evito toda esta tensión? O hay a lo mejor otros intereses que conviene que se mantenga así esa tensión, debes de acabarlo directamente con un hackeo a su banco central, a su banco de información y precisamente a lo que controla los que lanzan los misiles, ¿no? Muy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que esto también sucede que hay bloques, ¿no?, entre países, y entre países también se protegen. Entonces, no solamente están los países aislados, sino tienen ahí hay aliados que dicen, bueno, vamos sobre este concepto, si tú me atacas va a atacar a aquel y se va a volver, ¿no? Entonces, se cuidan mucho también entre países. Estos bloques que hay de los BRICS, de los MINT, de los 8, etc., se protegen entre ellos, ¿no? Digo, un poco abordando sobre la misma línea, yo desde hace rato quería preguntar. El campo, finalmente la tecnología es en buena medida ciencia aplicada mezclada con una buena dosis de cultura, como hemos estado viendo aquí. Los avances, al inicio, la ciencia desde hace muchísimo tiempo se ha visto en este dilema de la ética, ¿no? Que tanto se vuelve como campo, puede llegar a ser autodestructivo si no empieza a meterle ciertas coordenadas. ¿Qué tanto hay de eso en los avances tecnológicos? Porque hay una parte que la academia veo que tiene un papel, pero según yo, y me corrijan por favor, la mayor parte del desarrollo no se hace en la academia, se hace en las empresas. Y las empresas finalmente, pues China libre, ¿no? O sea, no necesariamente están reguladas de ninguna manera. No sé si se estén generando también este tipo de asociacionismo autorregulador que de alguna manera, no solamente en términos éticos, pero también de futuro haya más control, porque todos estos hackers, pues algunos habrán ido a la universidad, pero muchos tienen sus propias redes de formación y de desarrollo que no necesariamente están pasando por las universidades ni por las empresas certificadas. Hay un montón de desarrollo tecnológico que no está en la parte, digamos, luminosa, sino en la parte oscura. Hay un poco en esa misma línea. ¿Qué se busca hacer? Porque pareciera que hay una gran mafia que ni siquiera se sabe de qué tamaño es, qué formas tiene, quién las controla. Es como un fantasma debajo de la cama. ¿Se ha calculado el tamaño de este fantasma y las formas que podría tener? En la parte económica sí, en la parte económica hay datos ahí de cuántos millones se pierden cuando alguien penetra. Por ejemplo, aquí tuvimos en algún momento una mesa de diálogo con gente de Coparmex, gente de la Policía Cibernética, y cuánto una empresa pierde al darse cuenta que sus datos están captados, son vulnerables. Tardan meses en poder resolver eso.
O sea, sí, ahí se está cuantificando. ¿Cómo nace esto de los hackers? Tienen toda la razón, muchos son ¿qué? Autodidactas. Sí, muchos son autodidactas, muchos no fueron, no cruzaron algunos posgrados, por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho, pues, ¿cuántos posgrados hay? Ya lo comentamos aquí. También a nivel mundial no hay mucha formación universitaria. En ese sentido, es ¿cuánto hay de hackers? ¿Cuánto hay? No está cuantificado. ¿Quiénes son los buenos para esto? Los rusos, los israelitas, son buenísimos para esto. Le comentaba yo hace rato que tenemos un académico que él diseñó la especialidad y la maestría en ciberseguridad para la Salle, Ciudad de México. Él trabaja para una empresa israelita. Y llegó y me dice, mira, esto es lo nuevo que traen los israelitas para que no te hackeen nada. Pones este aparato aquí, ninguna conversación entra ni sale. Ah, pero ¿qué crees? Aquí traigo este otro, que lo pones y a la redonda te escuchas todo lo que puede haber. Esa industria está cuantificada. Sí hay números. Pero ¿cuántas personas se dedican a esto? No hay. Está todavía en la parte oscura. Estos observatorios, lo que yo he monitoreado, lo que hay en España, ellos más o menos están trabajando acerca de cómo están formando, cuántos ataques hay, pero ahora sí que estamos dentro de la parte informal, de la parte oscura de esto, hasta ahorita. Por todo esto que no existe realmente una formación, ¿no? O no hay organismos realmente en esto. Escuchamos casos aislados, ¿no? Donde penetran grandes. Lo de Sony, a Sony se le hicieron 2 veces, no una, 2 veces le agarraron su base de datos. ¿Sí? Y vemos empresas de ese tipo. Pero esto es como el delito, ¿no? Cuando nos roban ladrón nuestro bolso, nuestro teléfono, vamos al Ministerio Público y decimos, levantamos algo para la estadística, no, decimos, ¿para qué si no hacen nada? Así estamos actualmente. Ese es el concepto. Buenas noches. Buenas noches. Con respecto al uso de nubes, ¿usted qué opina? ¿Es algo realmente útil o trae más problemas de los que realmente soluciona? No, todos estos avances son útiles, porque la cantidad de información que se maneja es enorme. Por ejemplo, yo utilizo un sistema de gestión para cumplir con una normatividad en mi laboratorio. Establecí el uso de una nube porque tengo mucho personal en otras ciudades. Entonces mi pregunta es, ¿realmente mi información es segura con el uso de una nube como para poder mantener el trabajo intelectual de 7 años en ella? No, una vez más, si tu información es muy crítica para ti, se recomienda que no la tengas ahí, toda. Parte de la puedes utilizar, la otra parte puedes utilizar otros medios. Aquí cuando empezó la parte de la nube, sobre todo por empresas grandes como IBM, que es el rey de todo esto, porque pues ahí tiene servidores por todo el mundo, Google, ¿no? Todo ese tipo de empresas que tienen gran cantidad de servidores por todas partes y que dicen, bueno, mira, pues aquí está, te va a cobrar muy barato, aquí tenemos esto. Pues empresas no hacían eso porque decían, es que la nube yo no la controlo. ¿Quién me la controla? La empresa. ¿Y quién me va a asegurar que no va a tener acceso a mi información, aunque le esté pagando? Entonces muchas empresas lo que hicieron fue crear sus propias nubes y controlarlas ellas. Pero cuando empezó el boom, muchas empresas no quisieron entrar. O ponían la parte más fácil, la más sensible, ellos la tenían, no la pusieron. Entonces aquí la recomendación es que si toda tu propiedad intelectual la tienes ahí, tienes que tener mucho cuidado. ¿Alguna alternativa que me recomiende? Es que no sé más o menos en qué trabajo. Si quieres ahorita que terminemos en la plática, con gusto hacemos networking y ya más específicamente. Así me dijeron que casi recetas de cocina no tenía que decir, perdón.
Bueno, pues creo que ya con esta pregunta llegamos al final, ya se nos va un poco el tiempo y bueno, antes de agradecer al profesor Solares, quisiera invitarlos a la siguiente sesión. Pero acá está mi apuntador, ¿verdad? Gracias. Va a estar con nosotros, ahora vamos un poco a otras canchas de la ciencia. Estará con nosotros la doctora René de la Torre, ella es investigadora del CIESAS aquí de Guadalajara, igual varios de ustedes la conocen, y trabaja sobre el tema de las creencias. Ella nos propone la charla, el tema de la charla es las nuevas formas de creer en la Guadalajara contemporánea. Es un estudio precisamente sobre la religión y cómo ha ido cambiando la forma en que creemos en esta ciudad y en qué creemos. Entonces, bueno, pues los invitamos. La sesión será el martes 4 de julio, aquí en la Casa Clavijero. También los invitamos a que se den una chance en estos días para visitar la exposición que recientemente se inauguró. Es una magnífica muestra de un coleccionista local y todo lo que el coleccionismo significa para algunas personas. Y bueno, pues una vez más darle las gracias al profesor Solares por estar con nosotros esta tarde-noche, de pasar calores, pero también de hacernos disfrutar con su charla. Y como siempre, pues agradecerles muchísimo a ustedes sus preguntas, sus cuestionamientos y bueno, pues que como siempre digo, es lo que construye esta sesión. Así es que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo mes. Gracias.